conferencia, plática o charla, aquí se pregunta, se cuestiona, se discute, nomás le rogamos que sean precisos y breves, si es un comentario, y también con las preguntas que sean muy precisas. Primero, Mario Elizondo tiene una pregunta. Cuando hablaste del Indio Candelario, no hablaste nada de lo que está de aquel lado del río Bravo, y de aquel lado no había participación independentista. No olvides que el terreno de aquellos pertenecía a los Garza Falcón y había ciudades mexicanas allá. Sí, bueno, no me metí. La otra, para que vaya junto con esa. Hablaste de corrupción. A ver, platícanos qué se robaban o qué hacían, porque es muy interesante. Primero, no me quise meter en la cuestión de Texas. O sea, no me quise meter en la cuestión de Texas. Bueno, en aquel momento todavía Texas no pertenecía a los Estados Unidos, pero la primer región, la primer zona que logra establecer un gobierno independentista fue San Antonio de Béjar, en Texas, para que se den una idea. Y los Ayaguas, Garzas, Carrizos también andaban por esos rumbos. Era lo mismo, era nuestra región. No hay que verlo con la óptica actual de que allá es Estados Unidos, sino era la misma región, era el llamado noreste novohispano. Y ahí un personaje, Juan Bautista Casas, se levanta en armas. Él era de Nuevo Santander y independiza. La primera provincia que se independiza fue Texas, y luego le siguió Coahuila, que su capital estaba en Monclova, luego el Nuevo Reino de León, y luego de ahí las 4 provincias internas de Oriente lograron su independencia. El movimiento indígena fue sumamente importante. Por ahí hay un historiador que dice que, bueno, fue Santiago Roel, ahí en su trabajo él dice que todos los indios que se levantaron en armas fueron exterminados. No es cierto. Después de 1824 tú ves comunidades indígenas que no fueron exterminadas, Ayaguas, Garzas y Carrizos. O sea, tampoco hay que caer fue una represión terrible y mataron a infinidad, casi acaban con todas las naciones indígenas, Ayaguas, Garzas y Carrizos. Pero quedaron algunos, inclusive fundaron algunos pueblos después, para darnos una idea de que no fueron totalmente exterminados. Algunos lograron escapar a la represión terrible de Joaquín Arredondo en aquella etapa, ¿sí? Entonces, ese es un punto. Ahora, lo que me preguntaba de la corrupción, ¿qué se robaban? Pues se robaban la plata, para empezar. O sea, la plata había que quintarse. O sea, se pagaba el quinto real a la corona. Muchas veces el gobernador estaba en contubernio con los mineros y no reportaban al virrey el quinto real, o reportaban menos. Y eso yo que he revisado los libros de manifestación de metales, ahí vamos a ver que las cuentas que se presentan aquí no coinciden con las que mandaban a México. Entonces, gran cantidad de plata no se quintaba y estaba en contubernio la autoridad colonial. Reportaban de menos al virrey. Por eso el virrey mandaba los famosos auditores, oidores. En particular aquí mandó al oidor Calvo para vigilar que no le robaran el quinto real. Y por eso los gobernadores estaban en las bocaminas, para checar que le dieran su parte, ¿verdad? Porque el quinto real no solamente se pagaba en la plata, sino también había indios esclavos, y de 10 indios una parte le tocaban a la corona. Ahí había muchos aspectos en ese sentido que se da este factor de corrupción, que era sumamente, y era la corrupción, pareciera que se manejaba en todos los ámbitos, porque tampoco el virrey ni el rey quedaban exentos de la corrupción. Otro punto era el contrabando de la plata. Se sacaba la plata y se iba para las nuevas Filipinas, rumbo a la Florida. Bueno, antes de seguir adelante, el doctor Rosendo Chapa Contreras tiene que ir a inaugurar un torneo de fútbol. Doctor, le agradecemos su presencia en este Consejo de Historia y Cultura. Sabemos que va a seguir apoyando esas causas culturales. También le sugerimos que se apoye nosotros y en la normal Pablo Olivas, en la cuestión del archivo histórico municipal, que desde la época hace 40 años, cuando estuvo
el profesor Javier Arturo Solís Montemayor se rescató ese archivo, ha estado un poco abandonado, entonces queremos, ojalá con los muchachos de la normal, ahí hay un par de profesores que nos pueden ayudar también, a ver qué hacemos con ese archivo histórico municipal. Pues muchas gracias, doctor. Antes, si quieres pedirse a la gente rapidito. Gracias. Sí, pues muchas gracias estoy sumamente motivado, veo que hay gente con una capacidad y que son sabinenses y que son apasionados en su tema. Eso habla de toda la fortaleza que podemos integrar en esta suma de voluntades. Por lo que a nosotros respecta, lo he mencionado en cada escenario que tengo la oportunidad, nuestra posición es ser un facilitador de que las buenas prácticas, los buenos modelos exitosos continúen dando cosas prósperas. Felicitarlos a ustedes, me siento muy halagado que estos sabinenses, ya sé de su trayectoria, de su capacidad. Doctor Salvador, gracias por invitarnos. Arnulfo, yo sé que juntos tenemos mucha tarea para mejorar nuestras regiones. A todos ustedes que son apasionados de este tema, ténganlo por seguro que vamos a estarlos incomodando para que nos den las mejores de sus posiciones en cuanto a llevar algunos proyectos hacia Sabinas. Una disculpa porque tenemos ya agendada ahorita la inauguración del fútbol aquí en la unidad deportiva, pero estamos a sus órdenes, felicitarlos. Mario, felicidades por este bonito libro y espero en corto tiempo estar en otros muchos eventos de ustedes. Que tengan un buen día y gracias. Muy bien. Bueno, continuamos, ingeniera. Mario, yo nada más quería preguntarte. A ver, por favor, compañeros. A ver, la pregunta de la ingeniera. Yo nada más quería preguntarte, ¿cuánto dura la época del auge de las minas en Vallecillo? Vallecillo. ¿Qué tiempo es? Bueno, Vallecillo empezó su auge minero casi desde el principio, desde 1766, y hay una estabilidad. Yo que he estado viendo los libros de manifestación de metales, hay una estabilidad casi hasta 1800. ¿Pero empieza junto con la iguana? No, la iguana empezó en el 55 y se registró hasta el 58. Y Vallecillo fue en 1766 y duró. Vallecillo tiene esta característica, no hay crestas en el auge. Es casi estable de 1766 a 1800, estuvo produciendo plata muy importante. Aquí en el caso de la iguana fue muy espectacular porque tuvo crestas enormes en 4 periodos, en los 60s, en los 80s y en los 90s. Se notan por ejemplo, cuando se descubrió la voladora fue enorme, se conoció de la iguana a nivel mundial, en España se hablaba de la iguana, en Lampazos. De Vallecillo tuvo otro tipo de auge, fue estable siempre, o sea, no se ven las crestas de los grandes auges, pero que fue muy importante para la región, lo fue, sumamente importante, ¿sí? No sé cuál otra. En sesiones anteriores se hizo un comentario extraordinario en el cual teníamos que observar el esfuerzo tan grande y la disposición para explorar de los españoles que llegaron y descubrieron estas minas. Y un comentario pasado que me gustaría que lo comentara es el traslado de la plata y que iba a España y cuántos burros, Las recuas de mulas. cuántos eran y cuántas toneladas de plata llevaron, y nada más de pensar e imaginar el esfuerzo tan grande que se hizo para poder trasladar esas cosas. Eso no lo saben, pero es muy importante comentarlo. Sí, no, pues de hecho los caminos de la plata es otro capítulo aparte que se tiene que estudiar, porque por los caminos de la plata pues caminaron los mineros, pero no nada más los mineros, sino todo tipo de personas, desde fugitivos, criminales, frailes, curas, o sea, de todo tipo. Los caminos de la plata fueron eran los llamados reales, los caminos reales, que ahora pensamos que tienen el mismo trazo de las carreteras y no es cierto. O sea, los caminos reales iban directo a las minas, no pasaban por población alguna, iban directo a las minas y de las minas directamente donde estaba la caja de registro de plata, que generalmente era San Luis Potosí o Zacatecas. Eran caminos directos de las minas a esas cajas. Por eso hay mucha confusión cuando queremos
o que los caminos de la plata eran los mismos que tenemos ahorita, las carreteras que tenemos ahorita, y no es así. O sea, para aclararlo. Y principalmente se traficaba, obviamente, pues la plata, y el otro punto era lo del plomo, que también hay gente que lo ha cuestionado. ¿Por qué el plomo? Lo que pasa es que aquí hay un elemento muy importante que era el azogue. El azogue es un producto que estaba estancado, que es el mercurio, que se usa para el beneficio de la plata. Hay dos formas de beneficio: por fuego, que utilizaban gran cantidad de combustible de leña, y el de beneficio de patio, que es con mercurio, para separar la plata de la piedra. ¿Sí? Entonces, el mercado dependía, el éxito dependía de que te llegara el mercurio, que se lo descubrió Bartolomé de Medina en 1594. Y ahí también había corrupción, porque si yo soy el dueño del estanco, el encargado del estanco del mercurio, yo le vendo mercurio al que me conviene, a mis amigos, y al que es mi enemigo no le vendo, para que se arruine, para que pierda el negocio, y para que su mina quede deshabitada y a los 3 meses la denuncie otra persona. Esa situación, ese tráfico político, ese tráfico corrupto se daba. Yo te vendo azogue, pero dame, o sea... Oye, Mario, ¿no hay algo, o sea, no hay en los escritos cuánta gente moría de la contaminación del mercurio y del plomo? Afortunadamente tenemos registros de libros de muertos. Eran infinidad de indígenas de repartimiento que murieron en las haciendas de beneficio. Se cree que todos los indios iban a las minas. No es cierto. A las minas entraba gente especializada en el trabajo de minas, las cuadrillas especializadas. La indiada la tenían en las haciendas de beneficio, mezclando la piedra con el mercurio. Ahí a los 3 meses muchos indios morían por la contaminación. Era preferible que se muriera un indio a que se muriera una mula. Sí, o sea, las mulas eran sumamente importantes para la cuestión del trabajo. Un indio no valía nada para lo que valía una mula. Aquel que tenía una recua de mulas era una persona rica. Es como tener ahorita unos 15, 20 trailers. En aquella época decían, Morelos era arriero, y nos imaginamos, pobrecito, estaba muerto de hambre. Morelos era una persona acomodada, tenía trabajo de muchas mulas, muchas recuas, y era gran negocio tener esas recuas de mulas. Y eran los que andaban por los caminos de La Plata, ¿sí? Y iba La Plata y luego regresaban con esas mulas, llevaba plata y regresaba con mercancía. Era el gran negocio el tener las recuas famosas de mulas. Por eso digo, una mula valía mucho más que 10 indios ahí. Preferían sacrificar al indio que a una mula, para darnos una idea de cómo estaba. Y esta problemática del mercurio era el talón de Aquiles de la minería de esa etapa. Cómo hacer que los estanqueros no jugaran con algo tan importante como es la producción minera de la Nueva España. Porque al estanquero no le importaba, si no recibía su comisión, él no repartía el mercurio. Y muchas minas entraron en colapso a raíz de que no había mercurio, de que había especulación con este producto. La Iguana fue víctima de eso, las minas de Zacatecas fueron víctimas de eso. Por eso tenían que buscar plomo, porque el plomo es una alternativa para gastar menos leña, menos combustible en el otro tipo de fundición. Por eso decían, oye, ¿por qué están llevando plomo para Zacatecas? Y Eugenio del Hoyo en su libro nos habla ahí de que venían por plomo aquí al Nuevo Reino de León. ¿Y de dónde traían el mercurio? El mercurio lo traían de España, de Almadén, y de Perú, de un lugar que se llamaba Huancavelica, en Perú. Se traía de allá y era sumamente caro. Y aquí se intentó sacar mercurio en Monclova, y le llamaron Nueva Almadén, pero los estanqueros no lo permitieron, porque era un negocio corrupto la cuestión esta del estanco del mercurio y el control que tenían estas gentes sobre las minas. Si tú tenías éxito como minero, tenías que ser amigo de uno o varios estanqueros. Si estabas arruinado es porque no te arreglaste con el señor del estanco. A ese grado estaba la cuestión de los moches y
Y hagan de cuenta que les estaban pidiendo piso, ¿verdad? Me recuerda a cosas de la actualidad. Muy bien. Bueno, compañeros, no sé si hay algún otro comentario.